El plato se estrelló contra el suelo con un ruido que resonó por toda la cocina. «Ya basta, mamá. No aguanto más. Tú solo das gastos y problemas. ¿Cuándo vas a entender que ya no sirves para nada?» Las palabras de Luciano me atravesaron, como balas. Estaba ahí, de pie en mi cocina, gritándome mientras los pedazos de la vajilla que había sido de mi madre se esparcían por el piso como fragmentos de mi corazón. Mi nombre es Marta Fagundes, tengo 68 años y acabo de descubrir que mi único hijo me odia. La comida que había preparado con tanto amor estaba regada por el suelo. Había pasado 3 horas cocinando su plato favorito, el mismo que le hacía cuando era niño y llegaba triste del colegio. Mole poblano con pollo, exactamente como le gustaba. «Luciano, por favor». Mi voz salió quebrada, temblorosa. Solo quería que almorzáramos juntos como antes. ¿Cómo antes? Se rió con crueldad. «Mamá, ya no soy un niño. Tengo 42 años, una esposa, responsabilidades. No puedo seguir perdiendo el tiempo consolándote porque te sientes sola». Esperanza apareció en la puerta de la cocina, con esa sonrisa que había aprendido a odiar. Una sonrisa que decía, por fin alguien le dice sus verdades a la vieja inútil. «Marta, querida». Su voz goteaba falsa compasión. «Creemos que es hora de hablar en serio contigo». Se sentaron en mi mesa, en las sillas que yo había comprado con el dinero que gané, limpiando casas durante 20 años. Me quedé de pie, como una empleada esperando órdenes. «Mamá, esto no puede seguir así». Luciano evitaba mirarme a los ojos. «Vives sola en esta casa enorme, gastas dinero que no tienes, te olvidas de pagar las cuentas». «Nunca me he olvidado. Intenté defender, pero él levantó la mano para silenciarme. «¡Cállate y escucha!». Su grito me hizo dar un paso atrás. «La semana pasada encontré la cuenta de la luz sin pagar sobre tu mesa. El mes pasado dejaste la llave del agua abierta toda la noche. Esperanza tuvo que venir a rescatarte cuando te caíste en el baño». Mentiras. Todo eran mentiras inventadas por ellos. «Hemos tomado una decisión», continuó Esperanza, sacando unos papeles de su bolsa. «Te vamos a internar en un lugar donde puedan cuidarte apropiadamente. Un asilo». La palabra resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. «Villa Esperanza es un lugar muy bonito», siguió hablando mi nuera con esa voz dulce que usaba para envenenar. «Tiene jardines, enfermeras, actividades para personas de tu edad. Vas a estar mucho mejor ahí. No quiero ir a ningún asilo». Las palabras salieron de mi boca como un susurro desesperado. «No es una sugerencia, mamá». Luciano por fin me miró, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Desprecio absoluto. «Ya firmé los papeles. Mañana vienen por ti». El mundo se detuvo. Mi propio hijo, el bebé que había nacido de mi vientre, al que había alimentado con mi leche, al que había cuidado cuando tenía fiebre, al que había defendido de todos y de todo, me estaba desechando como basura. «Esta es mi casa», murmuré, aferrándome al respaldo de una silla. «Era tu casa», corrigió Esperanza triunfante. «Pero ya no puedes cuidarla. Luciano va a venderla. El dinero se usará para pagar el asilo y... bueno, nosotros también tenemos gastos». Ahí estaba la verdad. Querían mi casa. Querían deshacerse de mí para quedarse con lo único que me quedaba en este mundo. Me senté lentamente en la silla, sintiendo cómo mis piernas temblaban. Los miré a ambos, a mi hijo y a la mujer que había conseguido convertir su corazón en piedra. ¿Por qué? La pregunta salió de mi alma rota. ¿Qué te hice para que me odies tanto? Luciano suspiró como si fuera él quien estuviera sufriendo.
No, te odio, mamá, pero no puedes seguir siendo una carga para nosotros. Esperanza y yo queremos tener hijos. Necesitamos espacio. Necesitamos... Se detuvo, como si se diera cuenta de que estaba siendo demasiado honesto. Necesitan mi casa. Terminé la frase por él. Necesitamos que seas realista, dijo Esperanza. Ya no eres joven. Es mejor que estés en un lugar donde puedan cuidarte apropiadamente. Se levantaron los dos, dejándome ahí sentada entre los pedazos rotos de mi vajilla y de mi vida. Mañana a las 10 viene el transporte, informó Luciano desde la puerta. Empaca solo lo esencial. Ropa, medicinas, algunas fotos, nada más. ¿Y mis recuerdos? Pregunté con la voz quebrada. ¿Mis libros? ¿Las cosas de tu papá? Eso se queda aquí. En el asilo no hay espacio para tantas cosas viejas. Cosas viejas, como yo. Se fueron sin despedirse, sin un abrazo, sin una palabra de consuelo. Escuché cómo arrancaba el auto de Luciano, el mismo auto que yo había ayudado a pagar cuando él tenía 25 años y no conseguía trabajo. Me quedé sola en mi cocina, rodeada de los pedazos de mi vida rota. El mole poblano se había enfriado en la olla, desperdiciado como todo el amor que había puesto en él. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras recogía los fragmentos de porcelana. Cada pedazo era un recuerdo. Las mañanas de domingo cuando Luciano era pequeño y desayunábamos juntos. Las navidades cuando él me ayudaba a cocinar. Los cumpleaños que celebrábamos en esta misma mesa. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo el niño que me decía que era la mejor mamá del mundo se había convertido en este hombre cruel que me veía como un obstáculo? Me senté en el piso de la cocina, abrazando los pedazos rotos de la vajilla de mi madre, y lloré. Lloré por los años perdidos, por el amor desperdiciado, por la soledad que me esperaba. Pero mientras lloraba, algo dentro de mí comenzó a despertar. Una chispa de dignidad que había estado dormida durante demasiado tiempo. Una voz pequeña pero firme que me decía que esto no podía ser el final de mi historia. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero algo me decía que mañana no sería el día de mi derrota. Sería el comienzo de algo diferente. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Un número desconocido. ¿Marta? ¿Marta Fagúndez? La voz al otro lado de la línea me era familiar, pero no lograba ubicarla. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Ricardo. Ricardo Domínguez. No sé si me recuerdas. Éramos novios hace muchos años, antes de que te casaras. Mi corazón se detuvo. Ricardo. El primer amor de mi vida. El hombre que había tenido que dejar. Cuando quedé embarazada de Luciano. Ricardo. Su nombre salió de mis labios como una oración. Marta. ¿Estás bien? Suenas triste. Y por primera vez en años, le conté la verdad a alguien. Ricardo. Su nombre se escapó de mis labios como un suspiro del pasado. Marta, he estado buscándote durante años. Nunca dejé de pensar en ti. Mi mano temblaba mientras sostenía el teléfono. 43 años. Habían pasado 43 años desde la última vez que escuché esa voz, que una vez me prometió amor eterno. ¿Cómo me encontraste? Pregunté, todavía sin poder creer que fuera real. Contraté a un investigador privado. Sé que suena loco, pero necesitaba saber qué había sido de ti. Marta, ¿estás bien? Tu voz suena quebrada. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Era extraño cómo después de tantos años, Ricardo seguía siendo capaz de leer mis emociones solo por mi tono de voz. No, Ricardo, no estoy bien. Y entonces le conté todo.
Las palabras salieron de mi boca como agua de una presa que se rompe. Le hablé de Luciano, de Esperanza, del asilo, de la humillación que acababa de vivir. Mientras hablaba, los recuerdos del pasado comenzaron a mezclarse con el dolor del presente. Recordé cuando tenía 24 años y Ricardo y yo éramos novios. Él trabajaba en una empresa constructora y yo en una tienda de ropa. Estábamos planeando nuestra boda cuando descubrí que estaba embarazada de Hernán, mi entonces esposo. Una noche de error, una noche de desesperación cuando pensé que Ricardo me había dejado por otra. Una noche que cambió toda mi vida. Marta, aquella noche. La voz de Ricardo se quebró. Nunca te dejé por otra mujer. Mi padre me amenazó. Dijo que si no me alejaba de ti, iba a destruir a tu familia. Tu padre acababa de perder su trabajo y el mío tenía influencias para conseguirle uno nuevo. Mi mundo se tambaleó. ¿Qué? Me chantajeó. Me dijo que tu familia se quedaría en la calle si yo no desaparecía de tu vida. Yo era joven, estúpido. Pensé que estaba protegiendo a tu familia. Las lágrimas corrían por mis mejillas como ríos de dolor y revelación. Todo este tiempo había creído que Ricardo me había abandonado por otra mujer. Todo este tiempo había cargado con el resentimiento y la tristeza de un amor perdido. Cuando supe que te habías casado con Hernán, quise morirme. Continuó Ricardo. Pero pensé que eras feliz. Pensé que había hecho lo correcto. No fui feliz, Ricardo. Nunca fui feliz. Hernán había sido un buen hombre, pero nunca lo amé como amé a Ricardo. Me casé con él porque estaba embarazada, y era lo correcto. Viví 30 años fingiendo un amor que no sentía, sacrificando mis sueños por una familia que ahora me desechaba como basura. Marta, ¿puedo verte? ¿Puedo ir a tu casa? Mi corazón se aceleró. ¿Cómo iba a recibirlo en el estado en que me encontraba? ¿Con los ojos hinchados de llorar? ¿Con mi vida hecha pedazos? No sé si es buena idea, Ricardo. No soy la misma mujer que conociste. Estoy vieja, cansada, rota. Para mí siempre serás la mujer más hermosa del mundo. Sus palabras me hicieron llorar aún más. Después de la crueldad de Luciano, escuchar palabras de amor era como bálsamo en una herida abierta. Dime tu dirección. Voy para allá ahora mismo. Le di mi dirección con manos temblorosas. Colgué el teléfono y me miré en el espejo del pasillo. Tenía razón. No era la misma mujer que había conocido 43 años atrás. Mi cabello era completamente cano. Mi rostro estaba marcado por las arrugas del tiempo y el sufrimiento. ¿Qué pensaría Ricardo cuando me viera? Corrí al baño y traté de arreglarme un poco. Me peiné, me puse un poco de labial que casi nunca usaba. El vestido azul que tenía puesto estaba manchado de lágrimas y comida. Me cambié por uno negro más elegante, el mismo que había usado en el funeral de Hernán 5 años atrás. Mientras me vestía, los recuerdos siguieron llegando como oleadas. Recordé cuando nació Luciano. Hernán estaba trabajando y yo estuve sola en el hospital durante horas. Era un bebé hermoso, con los ojos más grandes y brillantes que había visto jamás. Cuando lo puse en mi pecho por primera vez, juré que sería la mejor madre del mundo. Trabajé día y noche para darle todo lo que necesitaba. Cuando Hernán murió en un accidente de trabajo, Luciano tenía apenas 12 años. Me quedé completamente sola, sin dinero, sin apoyo, pero con una determinación férrea. Mi hijo iba a tener todo lo que yo no pude darle. Trabajé como empleada doméstica, como costurera, como lo que fuera necesario. Ahorré cada peso para pagarle la universidad. Vendí mis joyas para comprarle su primer auto. Hipotequé mi casa para ayudarlo a poner su negocio. ¿Y para qué? Para que hoy me dijera que solo doy gastos. El sonido del timbre me sacó de mis recuerdos. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho.
Abrí la puerta lentamente y ahí estaba él. Ricardo. Seguía siendo guapo, aunque ahora tenía el cabello completamente blanco y algunas arrugas alrededor de los ojos. Llevaba un traje elegante y sostenía un ramo de rosas rojas, las mismas flores que me regalaba cuando éramos novios. «Hola, Marta». Su sonrisa era exactamente la misma de cuando teníamos 20 años. Me quedé paralizada en el umbral de la puerta, sin saber si era real o si estaba soñando. «¿Me vas a dejar pasar?», preguntó con esa voz suave que había amado tanto. Asentí sin poder hablar y me hice a un lado. Él entró y miró alrededor de mi sala. Sus ojos se posaron en las fotografías de Luciano que cubrían las paredes, en los diplomas de mi hijo enmarcados con orgullo, en los recuerdos de una vida dedicada completamente a otra persona. «Hermosa casa», dijo, aunque yo sabía que estaba siendo cortés. La casa era modesta, llena de muebles viejos y recuerdos marchitos. «Gracias». Mi voz salió como un susurro. Se acercó a mí y me entregó las rosas. Sus manos rozaron las mías y sentí una electricidad que pensé que había muerto para siempre. «Te ves hermosa, Marta». «No digas mentiras, Ricardo. Soy una vieja acabada». Él me tomó suavemente del mentón y me obligó a mirarlo a los ojos. «Eres la mujer que he amado durante 43 años. Eres la razón por la que nunca me casé. Eres la dueña de mi corazón desde que tengo uso de razón». Sus palabras me golpearon como un rayo. «¿Nunca te casaste?» «Nunca. ¿Cómo iba a casarme con otra mujer cuando mi corazón le pertenecía a Marta Fagúndez?» Me eché a llorar otra vez, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de una mezcla extraña de alegría y pena. Alegría por saber que había sido amada todo este tiempo, pena por los años perdidos. «Cuéntame qué pasó hoy», me dijo, sentándose conmigo en el sofá. «Cuéntame por qué sonabas tan rota por teléfono». Y le conté todo de nuevo, cada detalle, cada humillación, cada palabra cruel. Mientras hablaba, Ricardo tomó mi mano entre las suyas, acariciándola suavemente. «Ese no es el niño que criaste», me dijo cuando terminé. «Ese es un hombre que ha olvidado de dónde viene. Es mi hijo, Ricardo. Lo amo a pesar de todo. Y él debería amarte a ti por encima de todo. Una madre como tú es un tesoro que pocos tienen la suerte de conocer». Sus palabras me sanaron un poco el alma rota. «¿Qué vas a hacer mañana cuando vengan por ti?» «No lo sé. No tengo opción. Luciano ya firmó los papeles». Ricardo me miró con una intensidad que me hizo temblar. «Sí tienes opción, Marta. Siempre hay opciones». El sonido de una llave girando en la puerta me despertó a las 6 de la mañana. Luciano había regresado. Escuché sus pasos pesados en el pasillo, seguidos por los tacones de Esperanza. Venían acompañados de voces desconocidas. Ricardo se había quedado conmigo hasta muy tarde la noche anterior. Habíamos hablado durante horas, recordando nuestro pasado, planeando un futuro que parecía imposible. Cuando se fue, me prometió que regresaría por la mañana. Pero ahora era demasiado tarde. «Mamá, ¿dónde estás?». La voz de Luciano resonó por toda la casa con una autoridad que me hizo temblar. Me levanté de la cama y me puse la bata. Cuando bajé las escaleras, me encontré con una escena que me heló la sangre. En mi sala estaban Luciano, Esperanza y 2 hombres vestidos de blanco que claramente trabajaban en el asilo. Uno de ellos llevaba una carpeta llena de papeles. «Buenos días, señora Fagúndez», me saludó el hombre de la carpeta con una sonrisa profesional. «Soy el doctor Méndez, director de Villa Esperanza. Venimos a hacer la evaluación que acordamos». «Yo no acordé nada», respondí,
manteniéndome firme en el último escalón. «Mamá, no empieces con tus berrinches», me cortó Luciano. «Ya hablamos de esto ayer». Esperanza se acercó con esa sonrisa venenosa que ya conocía demasiado bien. «Marta, querida, mira lo que encontré esta mañana en la cocina». Levantó una caja de pastillas. «Dejaste tus medicamentos para la presión tirados en el piso. Podrías haber tenido una crisis». Mentira. Mis medicamentos estaban guardados en el botiquín del baño, como siempre. Ella los había puesto ahí a propósito. Eso no es cierto. «Y mira esto», continuó Esperanza, mostrando una cuenta de la luz. «Está vencida desde hace 2 meses. La van a cortar el servicio». Otra mentira. Yo pagaba todas mis cuentas religiosamente, el día 1 de cada mes. Pero cuando intenté acercarme a ver la fecha, Luciano me detuvo. «Ya basta, mamá. No necesitas revisar nada. El doctor está aquí para ayudarte». El doctor Méndez comenzó a hacerme preguntas mientras el otro hombre tomaba notas. ¿Cómo me llamaba? ¿Qué año era? ¿Quién era el presidente? Preguntas básicas que respondí sin problemas. ¿Recuerda qué desayunó ayer?, me preguntó. «Avena con fruta, como siempre». Esperanza intercambió una mirada significativa con Luciano. «Marta, ayer no desayunaste nada. Yo llegué a las 9 de la mañana y todavía estabas en pijama, sin haber tocado la cocina». «Eso es mentira. Tú llegaste después del mediodía. ¿Ve, doctor?». Luciano se dirigió al hombre como si yo no estuviera presente. Se confunde constantemente. Ayer también insistía en que había cocinado mole, pero cuando llegamos no había nada en la estufa. Mi sangre hirvió. Había cocinado durante 3 horas. Ellos habían tirado el plato al suelo, pero cuando miré hacia la cocina, estaba completamente limpia. Habían eliminado toda evidencia de lo que había pasado. «Además», continuó Esperanza, «encontramos esto debajo de su cama». Sacó una botella de tequila medio vacía. Mi mundo se tambaleó. Yo no tomaba alcohol. Nunca había tomado alcohol. «Eso no es mío», dije con voz temblorosa. «Mamá, por favor, ya no tienes que mentir más». La voz de Luciano sonaba cansada, como si fuera él quien estuviera sufriendo. «Sabemos que has estado bebiendo desde que murió papá. Es comprensible, pero no es saludable». «Yo no tomo», grité, pero mi voz sonó histérica incluso para mis propios oídos. El doctor Méndez anotó algo en su carpeta. Pude ver cómo escribía. Episodios de agresividad, negación, posible alcoholismo. «Señora Fagúndez», me dijo con voz condescendiente. «Entiendo que debe ser difícil admitir que necesita ayuda, pero no necesito ayuda. Necesito que saquen estas mentiras de mi casa». «¿Ve, doctor?». Esperanza suspiró dramáticamente. «Ayer también tuvimos que llamar a los vecinos porque estaba gritando en el jardín a las 3 de la madrugada. Eso jamás pasó». Pero mientras lo negaba, recordé algo extraño. La noche anterior, después de que Ricardo se fue, había escuchado ruidos en el jardín. Me asomé por la ventana, pero no vi nada. ¿Habían estado ahí preparando su trampa? «Mamá, también encontramos esto». Luciano sacó un papel de su bolsillo. «Es una carta que escribiste para papá. Está fechada la semana pasada». Me entregó una hoja con mi letra, dirigida a Hernán, hablándole como si estuviera vivo. El problema era que yo no recordaba haber escrito esa carta, pero era claramente mi letra. Yo no recuerdo haber escrito esto. «Exactamente», dijo el doctor Méndez. «Es típico en casos de demencia temprana. Los pacientes olvidan cosas que acaban de hacer. No tengo demencia». Mi voz se quebró. «Ustedes están inventando todo esto, señora Fagúndez».
El doctor se dirigió a mí como si fuera una niña. Su familia está preocupada por usted. En Villa Esperanza podremos cuidarla apropiadamente. No me voy a ningún lado. Esta es mi casa. Era su casa, corrigió Esperanza suavemente. Pero ya no puede cuidarla. Luciano va a venderla para pagar su tratamiento. No pueden vender mi casa sin mi autorización. Luciano sacó otro papel de su chaqueta. Mamá, tú me diste poder legal hace 6 meses. ¿No te acuerdas? Fuimos juntos al notario. Miré el documento con horror. Era mi firma, mi letra, mi autorización para que Luciano manejara todos mis bienes. Pero yo jamás había firmado eso. Esto es falso. Yo nunca firmé esto. Doctora Méndez. Esperanza se dirigió al doctor con voz preocupada. Ve cómo niega cosas que claramente hizo. Estamos muy asustados. El doctor asintió comprensivamente. Es muy común. La negación es parte del proceso. Me senté en mi sofá, sintiéndome completamente perdida. Todo lo que decía era usado en mi contra. Cada negación era vista como confirmación de mi supuesta enfermedad. Señora Fagúndez, hemos preparado una habitación muy bonita para usted en Villa Esperanza. El doctor intentó sonar reconfortante. Tiene vista al jardín, televisión, baño privado. No quiero ir. Mamá. Luciano se sentó a mi lado, tomando mi mano con una falsedad que me repugnó. Esto es lo mejor para ti. Vas a estar segura, vas a tener cuidado médico, vas a hacer amigas de tu edad. Quiero quedarme en mi casa. Ya no puedes. Su máscara se resbaló por un momento y vi la frialdad real en sus ojos. Es peligroso para ti y para nosotros. ¿Para ustedes? Si te pasa algo aquí, nosotros seremos responsables. Si te caes, si tienes un accidente, si... Se detuvo, como si se diera cuenta de que estaba diciendo demasiado. Esperanza le lanzó una mirada de advertencia. Lo que Luciano quiere decir. Intervino rápidamente. Es que estamos preocupados por tu seguridad. Pero yo había entendido perfectamente. No estaban preocupados por mi seguridad. Estaban preocupados por su responsabilidad legal. Querían deshacerse de mí antes de que algo pasara y los pudiera perjudicar. Tengo derecho a una segunda opinión médica, dije, recordando algo que había visto en una película. Por supuesto, sonrió el doctor Méndez. Pero mientras tanto, para su seguridad, creemos que es mejor que venga con nosotros hoy. ¿Hoy? Sí, mamá. Ya empacamos tus cosas. Luciano señaló hacia 2 maletas que estaban junto a la puerta. Solo lo esencial, como te dijimos. Pero... mi ropa, mis fotos, mis recuerdos. En el asilo no hay espacio para tantas cosas, explicó Esperanza con falsa compasión. Pero no te preocupes, nosotros nos haremos cargo de todo. El teléfono sonó en ese momento. Mi corazón se aceleró. Podía ser Ricardo. Yo contesto. Se apresuró Esperanza, pero yo llegué primero al aparato. ¿Marta? Soy Ricardo. Estoy afuera, de tu casa. Hay un auto blanco en la puerta y... Ricardo, susurré, tapando el teléfono para que no me escucharan. Pero era demasiado tarde. Luciano me arrebató el auricular de la mano. ¿Quién es Ricardo?, me preguntó con una mirada peligrosa. Yo supe en ese momento que acababa de cometer el error más grande de mi vida. Ese Ricardo debe ser otro de sus episodios, declaró Esperanza con voz preocupada, dirigiéndose al doctor Méndez. Últimamente habla mucho con personas que no existen. Mi corazón se detuvo. Luciano colgó el teléfono bruscamente y me miró con una mezcla de enojo y triunfo. ¿Quién es Ricardo, mamá? ¿Otro de tus amigos imaginarios? No es imaginario, susurré.
pero mi voz sonó tan débil que incluso yo dudé de mis propias palabras. El doctor Méndez anotó algo más en su carpeta. Alucinaciones auditivas. Es común en pacientes con demencia avanzada. «No tengo demencia», grité. Pero el sonido del timbre interrumpió mi desesperación. Todos nos quedamos inmóviles. Luciano y Esperanza intercambiaron miradas nerviosas. «No esperamos a nadie más», murmuró Esperanza. El timbre sonó de nuevo, esta vez más insistente. Una voz masculina se escuchó desde afuera. «Marta, soy Ricardo. Vi el auto del asilo. ¿Estás bien?» El silencio en la sala era ensordecedor. Las caras de Luciano y Esperanza se habían puesto pálidas. El doctor Méndez los miró confundido. «Parece que Ricardo sí existe», dijo con ironía apenas contenida. Luciano corrió hacia la ventana y se asomó cuidadosamente por las cortinas. Lo que vio lo hizo dar un paso atrás. «Hay un hombre afuera. Está saliendo de un Mercedes-Benz rojo». «¿Un Mercedes?» Esperanza se acercó a la ventana también. «¿Quién es ese hombre, Marta?» Antes de que pudiera responder, la voz de Ricardo volvió a escucharse, esta vez más fuerte. «Marta, si no abres en 30 segundos, voy a llamar a la policía. Sé lo que está pasando ahí adentro». ¿La policía? ¿Cómo sabía Ricardo lo que estaba pasando? «Abran la puerta», ordenó el doctor Méndez. «Si hay algún problema legal, necesitamos resolverlo antes de proceder». Luciano caminó lentamente hacia la puerta. Cuando la abrió, apareció Ricardo, pero no era el mismo hombre suave y nostálgico de la noche anterior. Este Ricardo tenía una presencia imponente, vestía un traje impecable y sus ojos brillaban con una determinación que me sorprendió. «Buenos días», saludó con cortesía fría. «Soy Ricardo Domínguez, abogado de la señora Marta Fagundes». «¿Abogado?» Ricardo no me había dicho que era abogado. «Perdón, ¿abogado?» Luciano tartamudeó. «Así es. Y ustedes están cometiendo varios delitos en este momento». Ricardo entró a la casa sin esperar invitación, llevando un maletín de cuero negro. «Coacción, falsificación de documentos e intento de secuestro de una persona mayor». ¿Secuestro? El doctor Méndez se levantó inmediatamente. «Señor, esto es un proceso legal. Tenemos toda la documentación». ¿Se refiere a esta documentación? Ricardo sacó varios papeles de su maletín. «Porque aquí tengo un peritaje grafológico que demuestra que la firma en el poder notarial fue falsificada. El color desapareció completamente del rostro de Luciano». «Eso es imposible. Mi madre firmó ese documento en mi presencia». «¿En presencia del notario Rodríguez?» Ricardo sonrió con frialdad. «Porque el notario Rodríguez murió hace 8 meses, 6 meses antes de la supuesta fecha de este documento». El silencio que siguió fue sepulcral. Esperanza se aferró al brazo de Luciano, quien parecía haber visto un fantasma. «También tengo aquí», continuó Ricardo, sacando más papeles, «las grabaciones de las cámaras de seguridad del banco, donde la señora Fagúndez retira su pensión cada mes. Como pueden ver, el día que supuestamente estaba confundida y olvidando pagar sus cuentas, ella realizó todas sus transacciones bancarias con perfecta lucidez. Mi corazón comenzó a latir con esperanza. Ricardo había estado investigando, había estado protegiéndome sin que yo lo supiera. Y esto... Sacó una grabadora pequeña de su bolsillo. Es la conversación telefónica de ayer entre el señor Luciano Fagúndez y el director de Villa Esperanza, donde claramente se escucha cómo planean dividirse el dinero de la venta de esta casa. El doctor Méndez palideció también. Yo no sabía nada de eso. Nosotros solo recibimos pacientes legítimos. Por supuesto que no sabía. Ricardo se dirigió a él con respeto.
Usted es víctima de este fraude tanto como la señora Fagúndez. Le sugiero que se retire ahora mismo si no quiere verse involucrado en una investigación criminal. El doctor recogió sus cosas inmediatamente. Señora Fagúndez, le ofrezco mis disculpas. Nos retiramos inmediatamente. Los dos hombres del asilo salieron prácticamente corriendo de mi casa. Nos quedamos solo. Ricardo, Luciano, Esperanza y yo. El silencio era tenso, peligroso. ¿Cómo sabías todo eso?, le pregunté a Ricardo, todavía sin poder creer lo que estaba pasando. Cuando me contaste anoche lo que había pasado, contraté inmediatamente a un detective privado para que investigara a tu hijo. En 12 horas descubrimos todo un plan perfectamente orquestado. Se dirigió a Luciano con una mirada que podría congelar el infierno. Señor Fagúndez, usted falsificó la firma de su madre en documentos legales. Esos son 5 años de prisión. Conspiró para internarla ilegalmente en un asilo para robar su patrimonio. Esos son 10 años más. Y amenazó y coaccionó a una persona mayor. Otros 5 años. Usted no puede demostrar nada de eso. Esperanza intentó sonar desafiante, pero su voz temblaba. ¿No puedo? Ricardo sonrió. Señora Morales, aquí tengo los mensajes de WhatsApp entre usted y su hermana, donde le cuenta exactamente cómo van a deshacerse de la vieja para quedarse con la casa. También tengo las facturas de la empresa de limpieza que contrataron para borrar las evidencias del mole que Marta cocinó ayer. Mi mandíbula se desplomó. Habían contratado a una empresa de limpieza para eliminar las pruebas de mi cordura. Y esto es lo más interesante. Ricardo sacó otra grabadora. La conversación de esta madrugada entre ustedes dos, planeando cómo iban a colocar la botella de tequila y las pastillas como evidencia de los problemas de Marta. ¿Nos estuviste espiando? Luciano por fin encontró su voz, pero sonaba como un niño asustado. Los estuve investigando. Hay una diferencia legal importante. Ricardo se acercó a mí y tomó mi mano suavemente. Marta, tienes 3 opciones. Puedes presentar cargos criminales contra ellos. Puedes exigir que se disculpen públicamente y devuelvan todo lo que han tomado de ti. O puedes perdonarlos y pedirles que salgan de tu vida para siempre. Miré a mi hijo, el hombre que había cargado en mis brazos, al que había alimentado con mi leche, por el que había sacrificado toda mi vida. Su rostro estaba descompuesto por el miedo y la humillación. Mamá. Su voz se quebró. Nosotros no sabíamos qué hacer. Necesitábamos dinero, los gastos, las deudas. ¿Y pensaron que robarle a tu madre era la solución? No era robar, era asegurar tu futuro. El asilo de verdad era bueno. Íbamos a visitarte. ¿Una vez al mes? ¿Una vez al año? ¿Nunca? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Luciano. Por primera vez en años, parecía el niño que una vez fue. Perdóname, mamá. Perdóname, por favor. Mi corazón se partió en 2 direcciones diferentes. Una parte quería abrazarlo y perdonarlo todo, como había hecho durante 42 años. La otra parte, la parte que Ricardo había ayudado a despertar, sabía que esto no podía seguir así. Luciano. Mi voz salió firme, clara. Voy a darte una oportunidad de demostrar que todavía queda algo del niño que crié. Lo que tú digas, mamá. Haré lo que tú digas. Quiero que tú y Esperanza salgan de mi casa ahora mismo. Quiero que devuelvan todo lo que han tomado sin mi permiso. Y quiero que no vuelvan a contactarme hasta que estén listos para pedirme perdón de verdad, no porque los descubrieron, sino porque entienden el daño que me hicieron. Mamá, y si alguna vez vuelven a amenazarme, a manipularme o a lastimarme de cualquier manera,
Mi voz se endureció. Ricardo va a presentar todos estos cargos criminales. ¿Entendieron? Luciano asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Esperanza solo miraba el suelo, derrotada. Se dirigieron hacia la puerta en silencio. Antes de salir, Luciano se volvió hacia mí una última vez. ¿Me vas a perdonar algún día? Lo miré directamente a los ojos. Eso depende de ti, hijo. Eso depende completamente de ti. Cuando se fueron, me desplomé en el sofá. Ricardo se sentó a mi lado y me abrazó mientras yo lloraba todas las lágrimas que había estado conteniendo. ¿Cómo sabías que esto iba a pasar? Le pregunté entre sollozos. Porque ayer en la noche, cuando me contaste todo, sonaba demasiado, organizado para ser espontáneo. ¿Y por qué? Hizo una pausa. Porque he estado siguiendo la pista de tu familia desde hace meses. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? 3 días habían pasado desde que Ricardo salvó mi vida. 3 días de paz absoluta en mi casa. 3 días sin humillaciones, sin mentiras, sin miedo. Había dormido mejor que en años. Ricardo y yo habíamos pasado esos días juntos, recordando nuestra juventud, planeando un futuro que parecía imposible pero cada vez más real. Me había propuesto matrimonio la noche anterior, y yo había dicho que sí. Estaba preparando café en la cocina cuando escuché el auto. Miré por la ventana y mi corazón se hundió. Era Luciano, pero no venía solo. Había 3 autos estacionados frente a mi casa. Del primero salieron Luciano y Esperanza. Del segundo, un hombre que no reconocí, vestido con traje formal. Del tercero, una mujer elegante con un portafolio y 2 hombres que parecían guardaespaldas. Luciano se veía diferente, más seguro, más arrogante, como si hubiera recuperado todo su poder perdido. Cuando tocó el timbre, Ricardo y yo intercambiamos miradas preocupadas. «No abras», me susurró. «Algo no está bien». Pero Luciano comenzó a hablar desde afuera, con una voz que toda la calle podía escuchar. «Mamá, sé que estás ahí. Vengo con mi abogado y un representante del Ministerio Público. Necesitamos hablar sobre tu situación legal». ¿Situación legal? ¿De qué hablaba? Ricardo me hizo una seña para que me quedara atrás y abrió la puerta él mismo. «Buenos días, señores. Soy Ricardo Domínguez, abogado de la señora Fagúndez». El hombre del traje formal se adelantó. «Licenciado Herrera, represento al señor Luciano Fagúndez, y ella es la licenciada Martínez, del Ministerio Público». La mujer elegante asintió fríamente. «Tenemos una orden judicial para evaluar la situación de la señora Marta Fagúndez». ¿Una orden judicial? Ricardo frunció el ceño. ¿Basada en qué? Basada en esto. Luciano sacó un folder lleno de papeles y fotografías. Mi madre está siendo víctima de abuso financiero y emocional por parte de un extraño que se aprovecha de su vulnerabilidad. Mi mundo se tambaleó. ¿Ahora yo era la víctima y Ricardo el abusador? Señor Domínguez. La licenciada Martínez habló con autoridad. Tengo entendido que usted aparece súbitamente en la vida de la señora Fagúndez después de 40 años de ausencia, y en menos de una semana ya la ha convencido de contraer matrimonio. Eso no es... Comencé a hablar, pero Luciano me interrumpió. Mamá, sabemos que no es tu culpa. Este hombre se está aprovechando de tu soledad. Mira. Me mostró una fotografía. Estas son las cámaras del banco. Ayer fuiste con él a retirar 50.000 pesos de tu cuenta de ahorros. Era cierto. Había ido al banco con Ricardo, pero era para agregar su nombre a mi cuenta después del compromiso. Era mi decisión. Además, continuó Luciano, tenemos testimonios de los vecinos que dicen que este hombre
Ha estado merodeando tu casa durante semanas antes de contactarte mágicamente. Eso es mentira, dijo Ricardo. Pero por primera vez desde que lo conocí, vi incertidumbre en sus ojos. ¿Ah, sí? Esperanza sacó su teléfono y reprodujo un video. Esto lo grabó doña Elena, tu vecina. En la pantalla se veía claramente a Ricardo caminando frente a mi casa, tomando fotografías, mirando por las ventanas. La fecha del video era de 2 semanas antes de que me llamara. Mi corazón se detuvo. Ricardo, ¿qué significa esto? Marta, yo puedo explicar. No hay nada que explicar, intervino el licenciado Herrera. Señor Domínguez, usted ha estado acechando a esta señora, investigando sus hábitos, esperando el momento perfecto para aparecer como salvador y apoderarse de su patrimonio. Eso no es cierto. La voz de Ricardo sonó desesperada. Yo la amo. Siempre la he amado. ¡Qué conveniente!, se burló Esperanza. Amar justamente a una viuda con una casa pagada y ahorros en el banco. La licenciada Martínez se dirigió a mí con voz profesional. Señora Fagúndez, necesito que responda algunas preguntas. ¿Es cierto que conoció a este hombre hace solo 3 días? Sí, pero... ¿Es cierto que en esos 3 días él ya le propuso matrimonio? Sí. ¿Es cierto que ayer fueron juntos al banco y usted retiró una cantidad considerable de dinero? Sí, pero no es lo que parece. Señora, ¿no le parece extraño que alguien que dice amarla aparezca justo cuando está en una situación vulnerable? ¿Con su familia? La duda comenzó a infiltrarse en mi mente como veneno. Era extraño, demasiado conveniente, demasiado perfecto. Marta. Ricardo se acercó a mí, pero yo di un paso atrás instintivamente. Por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Mi voz salió quebrada. Explicar por qué estabas espiando mi casa. Explicar por qué apareciste exactamente cuando más vulnerable estaba. Porque te estaba protegiendo. Porque sabía que algo malo iba a pasar. ¿Cómo podías saber eso? Ricardo miró a Luciano con odio, porque él ya había intentado hacer esto antes. ¿Qué? Todos nos quedamos inmóviles. Tu hijo ya había contactado a otros asilos el año pasado. Ya había falsificado tu firma en otros documentos. Yo contraté al detective no para investigarlo, después de que me contaras, sino porque llevaba meses siguiendo sus movimientos criminales. Luciano palideció. «Eso es mentira». ¿Ah, sí? Ricardo sacó más papeles de su maletín. Aquí están los registros de llamadas de Luciano a 3 asilos diferentes en los últimos 6 meses. Aquí están los intentos de falsificación de firmas en el banco. Y aquí, sacó una grabación. Está Luciano hablando con un abogado corrupto sobre cómo declarar a su madre incompetente mentalmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Es cierto eso, Luciano?, le pregunté a mi hijo, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba otra vez. Mamá, nosotros solo estábamos explorando opciones. ¿Opciones? Mi voz se alzó. ¿Opciones? ¿Para robarme y abandonarme? No era robar, era proteger tu patrimonio. ¿Protegerlo de quién? De mí misma. La licenciada Martínez levantó la mano para silenciarnos. Esto es muy confuso, señora Fagúndez. Parece que tanto su hijo como el señor Domínguez tienen motivos cuestionables. Eso no es cierto, dijo Ricardo. Yo solo quiero protegerla. ¿Protegerla o aprovecharse de ella?, preguntó el licenciado Herrera. Señor Domínguez, ¿cuál es su situación financiera actual? No veo cómo eso es relevante. Responda la pregunta. Ricardo vaciló. He tenido dificultades económicas recientemente.
Mi corazón se hundió más. Define dificultades, insistió el abogado. Mi empresa de construcción quebró el año 1900 pasado. Perdí mi casa. Tengo deudas. El mundo se detuvo a mi alrededor. Ricardo no era el empresario exitoso que había aparentado ser. Era un hombre quebrado, desesperado, que había visto en mí una oportunidad. Marta. Ricardo se acercó con desesperación. Sí, es cierto que tengo problemas económicos, pero eso no cambia que te amo. Te he amado durante 40 años. ¿Me amas a mí o amas mi casa? Las palabras salieron de mi boca como cuchillos. Te amo a ti. La casa, el dinero, nada de eso importa. Entonces vete, dije con una frialdad que me sorprendió. Si nada de eso importa, vete ahora mismo y no regreses nunca. Ricardo me miró con ojos suplicantes. Marta, por favor. Vete. Lo miré alejarse con el corazón completamente destrozado. En una semana había perdido a mi hijo por codicioso y a mi primer amor por mentiroso. Cuando Ricardo se fue, la licenciada Martínez se dirigió a mí. Señora Fagúndez, necesitamos determinar si usted está en capacidad de tomar decisiones independientes sobre su patrimonio. Estoy perfectamente capacitada. Eso lo determinará un juez. Mientras tanto, sus bienes quedarán bajo custodia judicial hasta que se resuelva esta situación. Luciano y Esperanza intercambiaron una mirada de triunfo mal disimulada. También, continuó la licenciada, necesita un lugar seguro donde quedarse mientras se resuelve el caso. Me quedo en mi casa. Me temo que eso no es posible. La casa está en disputa legal. Entonces, ¿dónde voy a vivir? Luciano se acercó con esa sonrisa falsa que ya conocía. Mamá, puedes quedarte con nosotros. Tenemos una habitación preparada. Era la misma trampa, pero ahora con el respaldo de la ley. Me senté en mi sofá, sintiéndome más sola y traicionada que nunca en mi vida. Había confiado en Ricardo y me había mentido. Había perdonado a Luciano y me había traicionado otra vez. ¿En quién podía confiar? ¿Quién en este mundo me amaba realmente por lo que era y no por lo que tenía? La respuesta era aterradora. Nadie. Pero mientras miraba a todos esos extraños decidiendo mi destino en mi propia sala, algo dentro de mí comenzó a despertar de nuevo. Una voz que me decía que aún no había terminado de luchar. La habitación en casa de Luciano era un cuarto pequeño y húmedo en el sótano. «Es temporal, mamá», me había dicho con esa sonrisa falsa que ya conocía demasiado bien. «Solo hasta que el juez resuelva tu situación. Temporal. Como si mi vida entera se hubiera vuelto temporal. Llevaba 2 semanas viviendo como prisionera en casa de mi propio hijo. Esperanza me servía las comidas en horarios fijos, como si fuera una interna en un hospital psiquiátrico. Me habían quitado mi teléfono, mi acceso a Internet, mis documentos. Según ellos, era por mi propia protección. Pero esa madrugada, mientras escuchaba las voces airadas de Luciano y Esperanza en el piso de arriba, descubrí que no era la única prisionera en esa casa. «No puedo más con esto», gritaba Esperanza. «Cada día que pasa es más arriesgado». «Ya falta poco», respondía Luciano. «El abogado dice que en una semana máximo el juez firma la declaración de incapacidad. ¿Y si aparece otro Ricardo? ¿Y si alguien más descubre lo que hicimos? Nadie va a descubrir nada. Ricardo ya se fue del país. Lo amenacé con demandarlo por estafa si volvía a acercarse a mamá». Mi corazón se contrajo. Ricardo se había ido. Mi último rastro de esperanza había desaparecido. «Luciano, tengo miedo. Lo de los documentos falsificados, lo del notario muerto. Si alguien investiga más a fondo». «¿Quién va a investigar? Mamá no tiene amigos, no tiene familia.
Solo nos tiene a nosotros. ¿Y si ella se acuerda de algo? ¿Y si habla con el juez? No se va a acordar de nada porque... Luciano bajó la voz, pero yo pude escuchar cada palabra. Porque el doctor Moreno le está dando los medicamentos que le pedimos. ¿Medicamentos? ¿Qué medicamentos? ¿Estás seguro de que eso es seguro? La voz de Esperanza sonaba nerviosa. Es solo para mantenerla confundida hasta la audiencia. Después, cuando tengamos el control legal de todo, ya no necesitaremos nada de eso. Mi sangre se heló. Me estaban drogando. Por eso me sentía tan confundida últimamente. Por eso tenía lagunas mentales. Por eso no podía pensar con claridad. ¿Y después qué? ¿La llevamos al asilo de verdad? Después hacemos lo que deberíamos haber hecho desde el principio. El silencio que siguió fue aterrador. Luciano, no me digas que estás pensando en... un accidente, una caída en las escaleras, un problema cardíaco. A su edad, estas cosas pasan. Esperanza sollozó. No puedo ser parte de eso. Una cosa es internarla, otra cosa es asesinarla. Luciano completó la frase con una frialdad que me heló hasta los huesos. Esperanza, ella ya arruinó nuestras vidas una vez. No voy a permitir que lo haga otra vez. ¿Cómo arruinó nuestras vidas? Cada peso que hemos tenido que gastar en ella, cada plan que hemos tenido que cancelar por sus emergencias, cada oportunidad perdida porque teníamos que cuidarla. Pero es tu madre. Era mi madre. Ahora es solo un obstáculo entre nosotros. Y la vida que merecemos. Subí lentamente por las escaleras y me asomé por la rendija de la puerta. Luciano estaba de espaldas a mí, pero pude ver su perfil. En sus facciones no quedaba nada del niño que había criado. Era un extraño capaz de asesinar a su propia madre por dinero. Después de la audiencia del viernes, continuó, vamos a tener el control total de sus bienes. Podemos vender la casa, quedarnos con los ahorros y deshacernos de ella. ¿Cómo vas a explicar su muerte? Demencia senil, depresión. Dejó de comer, dejó de tomar sus medicamentos. Es muy común en personas de su edad cuando pierden la esperanza. Esperanza siguió llorando. Esto está mal, Luciano, muy mal. Lo que está mal es que una vieja egoísta nos haya robado los mejores años de nuestras vidas. Ya es hora de recuperar lo que es nuestro. Bajé las escaleras en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Tenía 5 días, solo 5 días antes de que me declararan incapaz y me asesinaran. Me senté en la cama del sótano y traté de pensar. ¿A quién podía recurrir? ¿Quién me creería? No tenía teléfono, no tenía acceso al exterior, no tenía testigos. Pero entonces recordé algo. Elena Vázquez, mi vecina de toda la vida. Ella vivía exactamente al lado de mi casa. Si lograba llegar hasta ella, el problema era cómo salir de esta casa sin que me vieran. Esa mañana, mientras Esperanza me servía el desayuno, noté que había puesto algo en mi café. Un polvo blanco que se disolvía lentamente. ¿Qué es? ¿Eso? Pregunté señalando la taza. Es azúcar, mamá. ¿Te gusta el café dulce, recuerdas? Pero yo nunca tomaba azúcar en mi café. Nunca. Ah, sí. Tienes razón. Fingí tomar el café, pero en realidad lo derramé discretamente en una planta que estaba junto a la mesa. Durante los siguientes días hice lo mismo. Fingía confusión cuando era necesario, pero mantenía mi mente clara. El jueves por la noche, Luciano y Esperanza salieron a cenar para celebrar por adelantado. Era mi oportunidad. La puerta del sótano tenía cerradura, pero era vieja. Con un pasador que encontré, en el baño logré forzarla. Subí las escaleras lentamente.
Revisé que no hubiera nadie y salí por la puerta trasera. La casa de Elena estaba a solo 2 cuadras, pero para mí, en mi estado, se sentía como un maratón. Cada paso era una agonía. Cada sombra me parecía Luciano regresando. Cuando finalmente llegué a casa de Elena y toqué su puerta, estaba temblando de miedo y agotamiento. ¿Marta? Elena abrió la puerta con sorpresa. «Pero, ¿qué haces aquí? Luciano me dijo que estabas en un hospital especializado». «Elena, necesito tu ayuda. Mi vida está en peligro». Ella me hizo pasar inmediatamente. Le conté todo. Los medicamentos, la conspiración, el plan para asesinarme. Al principio se mostró escéptica, pero cuando le mostré el pasador que había usado para escapar y le expliqué detalles que solo alguien cuerdo podría recordar, comenzó a creerme. «Marta, esto es muy grave. Tenemos que llamar a la policía». ¿Me van a creer? Según los documentos legales, soy una anciana demente. Luciano tiene abogados, tiene testigos falsos, tiene todo preparado. Elena me miró con determinación. «Entonces, vamos a conseguir pruebas». «¿Cómo?» «Tú vas a regresar a esa casa y vas a grabar todo lo que puedas». Sacó un teléfono pequeño de un cajón. «Es el teléfono viejo de mi nieta. Tiene grabadora de voz». «Elena, si me descubren, si no haces esto vas a morir el viernes por la noche. Es tu única oportunidad». Tenía razón. Era mi única oportunidad de sobrevivir. Regresé a casa de Luciano antes de que llegaran. Volví a cerrar la puerta del sótano por dentro y esperé. Cuando regresaron, estaban borrachos y hablando sin cuidado. Activé la grabadora del teléfono y la escondí debajo de las escaleras. «Mañana es el gran día», decía Luciano con voz pastosa. «Mañana me convertiré oficialmente en el tutor legal de mi querida mamá». «¿Y el sábado?», preguntó Esperanza. «El sábado, mamá tiene un accidente muy desafortunado en las escaleras de su antiguo hogar. ¿No van a sospechar que es muy conveniente? ¿Un día después de ser declarada incapaz? Por eso va a ser en su casa, no aquí. La vamos a llevar a recoger algunos recuerdos y ahí va a pasar. ¿Y si grita? ¿Y si se defiende? Elena, la vecina, se va de viaje mañana por la noche. Va a estar 3 semanas fuera. Nadie va a escuchar nada». Mi sangre se congeló. Elena no me había dicho nada de un viaje. «Perfecto», continuó Luciano. «Un empujón en las escaleras, algunos golpes para que parezca una caída fuerte, y listo. Para cuando la encuentren, ya será demasiado tarde». «¿Y si alguien sospecha? ¿Quién va a sospechar? Somos sus únicos familiares, sus únicos herederos. Vamos a estar destrozados por la pérdida de nuestra querida madre». Apagué la grabadora y subí lentamente al sótano. Ya tenía lo que necesitaba. Tenía la confesión completa de mi hijo planificando mi asesinato. Pero ahora tenía que sobrevivir, hasta poder entregarla a las autoridades correctas. Y tenía menos de 24 horas para hacerlo. La audiencia estaba programada para las 10 de la mañana del viernes. Esa madrugada, mientras fingía dormir en el sótano, escuché los pasos de alguien bajando las escaleras. Era Luciano, pero no venía solo. Podía escuchar una conversación, susurrada. «¿Estás seguro de que esto va a funcionar?». Era la voz de un hombre que no reconocí. «Totalmente». El doctor Moreno ya preparó el reporte médico. Demencia senil avanzada, episodios psicóticos, incapacidad total para tomar decisiones. ¿Y ella no va a contradecir nada? «Mira». Luciano encendió una linterna pequeña y alumbró hacia mi cama. Yo mantuve los ojos cerrados, respirando profundamente como si estuviera dormida. «Lleva 2 semanas con sedantes. Hoy le damos una dosis doble.
Va a estar completamente ida durante la audiencia. El hombre desconocido se acercó más a mi cama. ¿Está respirando muy lento? Es normal con la medicación. Elena me ayudó a calcular la dosis perfecta. Mi corazón se detuvo. ¿Elena? ¿Mi Elena? ¿Mi vecina de toda la vida? Tu madre es muy convincente fingiendo que está dormida, dijo el extraño con una risa cruel. Luciano se acercó y me levantó un párpado con el dedo. Mantuve la mirada perdida, sin enfocar nada. ¿Mamá? ¿Marta? No respondí. No me moví. Perfecto. Licenciado Herrera, después de hoy usted va a ser muy rico y yo voy a ser libre. ¿Y qué pasa con Ricardo Domínguez? ¿No va a ser un problema? Ricardo está en Guatemala. Le ofrecí 50.000 pesos para que desapareciera y nunca volviera. El muy idiota aceptó inmediatamente. ¿No te parece extraño que haya aceptado tan fácil? ¿Extraño? El hombre está quebrado, desesperado. 50.000 pesos es más dinero del que había visto en años. Se fueron hablando en voz baja, pero yo había escuchado suficiente. Elena me había traicionado. La única persona en quien confiaba me había vendido a mi propio hijo. Y Ricardo había aceptado dinero para abandonarme. Estaba completamente sola. Me levanté en silencio y revisé el teléfono que Elena me había dado. Seguía funcionando. Y la grabación de la noche anterior estaba intacta. Era mi única arma. Pero, ¿a quién podía llamar? ¿A la policía? Luciano tenía conexiones ahí. ¿A un abogado? No tenía dinero ni documentos. Entonces recordé algo. El doctor Méndez, el director del asilo que había venido a mi casa. Él había parecido genuinamente sorprendido cuando Ricardo expuso la conspiración. Quizás él podría ayudarme. Busqué en internet el número de Villa Esperanza y marqué. Buenos días, habla Marta Fagúndez. Necesito hablar urgentemente con el doctor Méndez. Señora Fagúndez, el doctor la está esperando. Su hijo llamó ayer para coordinar su ingreso definitivo después de la audiencia de hoy. Mi sangre se heló. ¿Mi ingreso? Sí, señora. Su habitación está lista. ¿No se acuerda? Su hijo ya pagó 6 meses por adelantado. Póngame con el doctor, por favor. Cuando el doctor Méndez se puso al teléfono, su voz sonaba diferente, más fría. Señora Fagúndez, ¿cómo se siente hoy? Doctor, necesito hablarle. Estoy en peligro. Entiendo que está ansiosa por la audiencia de hoy. Es normal. No me está escuchando. Mi hijo planea matarme. Tengo pruebas. Señora, su hijo me explicó que podría tener este tipo de episodios paranoicos. Es parte de su condición. No tengo ninguna condición. Tengo una grabación donde él planifica mi asesinato. Señora, la espero en unas horas. Aquí va a estar segura. Colgó, me senté en la cama del sótano, sintiéndome más perdida que nunca. Todos estaban involucrados. Elena, el doctor Méndez, el abogado. Incluso Ricardo había aceptado dinero para irse. Era como una red perfectamente tejida para destruirme. Pero entonces, mientras revisaba la grabación otra vez, noté algo extraño. En el fondo de la conversación, de anoche, se escuchaba otra voz. Una voz que decía algo muy bajo, casi inaudible. Subí el volumen al máximo y escuché con atención. Está grabando todo lo que decimos. ¿Alguien sabía que yo estaba grabando? ¿Pero quién? Volví a escuchar la grabación desde el principio, concentrándome en los sonidos de fondo. Y ahí estaba otra vez, esa voz susurrando. ¿Marta está despierta en las escaleras? Alguien me había visto. Alguien sabía lo que estaba haciendo. Pero en lugar de delatarme, me estaba protegiendo, advirtiendo que otros supieran que estaba escuchando. ¿Pero quién? Los pasos en las escaleras me sacaron de mis pensamientos.
Esperanza venía con mi desayuno. Escondí rápidamente el teléfono debajo del colchón. «Buenos días, Marta. Hoy es un día muy importante». Su sonrisa era más falsa que nunca. «El café está especialmente dulce hoy». Miré la taza. Había tanto polvo blanco que casi no se había disuelto. «Gracias, hija». Fingí tomar el café, pero en realidad lo derramé en una toalla que tenía escondida. Esperanza me observaba cuidadosamente. «¿Te sientes mareada? ¿Confundida?» «Un poco». Mentí. «Es normal. Hoy vas a ver al juez. Solo tienes que responder sus preguntas con honestidad. Dile cómo te sientes. Dile si estás confundida. Dile si no recuerdas las cosas. ¿Y si no estoy confundida?» Esperanza me miró con frialdad. «Marta, estás muy confundida. Llevas semanas muy confundida. El doctor lo confirmará». A las 9 de la mañana llegó Luciano con el licenciado Herrera. «Buenos días, mamá. ¿Cómo te sientes?» «Mareada», respondí fingiendo estar medio dormida. «Perfecto. Licenciado, como puede ver, está en condiciones óptimas para la audiencia». «¿Óptimas?» El abogado parecía preocupado. «Se ve muy sedada». «Es exactamente como la necesitamos. Tranquila, dócil, sin energía para contradecir el diagnóstico médico». Me subieron al auto como si fuera un paquete. Durante el viaje mantuve los ojos medio cerrados, pero estaba atenta a cada palabra. «¿Qué pasa si el juez se da cuenta de que está drogada?», preguntó el licenciado. «El juez Morales es amigo de la familia. Ya habló con el doctor Moreno. Todo está arreglado». «¿Y después de la audiencia?» «Directamente a Villa Esperanza, esta misma tarde». «¿Y mañana?» «Mañana mamá tiene un accidente muy desafortunado en su antigua casa». Llegamos al juzgado. Era un edificio gris e intimidante. Me llevaron en silla de ruedas, aunque yo podía caminar perfectamente. En la sala de espera había mucha gente. Familias con problemas similares, abogados, trabajadores sociales. Todos parecían formar parte de un sistema que funcionaba como una máquina trituradora de ancianos indefensos. «¡Caso Fagúndez!», gritó una secretaria. Entramos a la sala del juez. Era un hombre mayor, con lentes gruesos y una expresión aburrida. Claramente había hecho esto miles de veces antes. «Buenos días. Estamos aquí para determinar la capacidad mental de la señora Marta Fagúndez». El doctor Moreno se levantó con un folder lleno de papeles falsos. «Su señoría, después de múltiples evaluaciones, puedo confirmar que la señora Fagúndez sufre de demencia senil avanzada, episodios psicóticos y total incapacidad para manejar sus asuntos financieros o personales». «Señora Fagúndez». El juez se dirigió a mí. «¿Cómo se siente usted?». Era mi momento, mi única oportunidad de salvar mi vida. Saqué lentamente el teléfono de mi bolsillo, manteniendo la mirada perdida y confundida. «Me siento muy rara, señor juez. Como si alguien me estuviera dando cosas para confundirme». «¿Cosas? ¿Qué tipo de cosas?» «Medicinas que no necesito. En mi café, para que no pueda pensar». Luciano se levantó inmediatamente. «Su señoría, estos son exactamente los episodios paranoicos que mencionó el doctor». «Señora Fagúndez». El juez se inclinó hacia mí. «¿Está usted acusando a alguien de drogarla?». «Sí, señor juez. Y tengo pruebas». Activé la grabadora del teléfono y subí el volumen. La voz de Luciano llenó la sala del juzgado. «Un empujón en las escaleras, algunos golpes para que parezca una caída fuerte, y listo. Para cuando la encuentren, ya será demasiado tarde». El silencio que siguió a la grabación fue ensordecedor. Todo el juzgado había escuchado la voz de Luciano, planeando mi asesinato. Los ojos del juez Morales se habían endurecido. Su rostro se había puesto pálido. Ya no parecía el hombre aburrido que había entrado a la sala minutos antes.
¿De dónde sacó usted esa grabación, señora Fagúndez? Su voz tenía una autoridad que no había mostrado antes. La grabé anoche en casa de mi hijo, su señoría, cuando creían que estaba dormida por los sedantes. Luciano se levantó de un salto, su rostro completamente descompuesto. Su señoría, esa grabación es falsa. Mi madre está delirando. Está inventando todo. ¿Está usted sugiriendo que su madre tiene la capacidad técnica para falsificar una grabación de audio mientras sufre de demencia senil avanzada? El juez lo miró con desdén. El licenciado Herrera intentó intervenir. Su señoría, solicito un receso para... Denegado. El juez golpeó su martillo. Doctor Moreno, acérquese. El doctor se acercó nervioso al estrado. Doctor, ¿cuándo fue la última vez que examinó personalmente a la señora Fagúndez? Yo... Bueno, revisé los reportes que me envió el hijo. ¿Los reportes? ¿No la examinó usted mismo? No, su señoría, pero los síntomas descritos eran claros. Doctor, ¿ve usted algún signo de demencia en la señora Fagúndez en este momento? Todos me miraron. Yo mantuve la espalda erguida, la mirada clara, la voz firme. Su señoría, claramente hay lucidez mental, pero los episodios pueden ser intermitentes. Doctor. Moreno. El juez lo interrumpió con frialdad. ¿Cuánto le pagó el señor Fagúndez por este diagnóstico falso? El doctor palideció completamente. Su señoría, yo nunca... Oficial Ramírez. El juez se dirigió al policía que custodiaba la sala. Arreste al doctor Moreno por falsificación de documentos médicos y al licenciado Herrera por conspiración para cometer fraude. ¡Su señoría!, gritó Luciano. Esto es un malentendido. ¿Un malentendido? El juez reprodujo la grabación otra vez. Esta vez se escuchó más claramente. El sábado, mamá tiene un accidente muy desafortunado en las escaleras de su antiguo hogar. Señor Fagúndez, está usted arrestado por conspiración para cometer asesinato, fraude y abuso de adulto mayor. No pueden arrestarme por algo que no he hecho. Luciano luchaba mientras el policía le ponía las esposas. No, pero puedo arrestarlo por conspiración y por todos los delitos que sí cometió. Falsificación de firmas, administración fraudulenta, de medicamentos, secuestro. Esperanza, que había estado en silencio todo este tiempo, de repente se levantó. Su señoría, yo tengo más información. Puedo testificar contra Luciano. ¡Cállate, Esperanza!, le gritó Luciano mientras se lo llevaban. No, ya no más. Esperanza estaba llorando histéricamente. Su señoría, todo fue idea de Luciano. Él me obligó. Tengo pruebas. Tengo los mensajes, tengo las facturas, tengo todo. El juez ordenó que la sala fuera despejada, excepto por las partes esenciales. Esperanza comenzó a confesar todo. Los años de planes para deshacerse de mí, las falsificaciones, las mentiras, incluso el soborno a Elena. Elena Vázquez recibió 10,000 pesos por ayudar a convencer a Marta de que estaba perdiendo la mente. Confesó entre sollozos. Luciano le prometió más dinero si testificaba que Marta estaba actuando erráticamente. Mi corazón se partió al escuchar la confirmación de la traición de Elena. ¿Y el señor Ricardo Domínguez?, preguntó el juez. Luciano le ofreció dinero para que se fuera, pero él lo rechazó. Por eso Luciano tuvo que inventar que había aceptado. ¿Ricardo había rechazado el dinero? ¿Entonces no me había abandonado? ¿Dónde está el señor Domínguez ahora?, insistió el juez. No, lo sé. Luciano dijo que lo había amenazado con demandarlo si no desaparecía. El juez se dirigió a mí con una expresión completamente diferente. Ya no era el funcionario aburrido, sino un hombre que había visto una injusticia grave. Señora Fagúndez,
quiero ofrecerle mis disculpas más sinceras por lo que ha sufrido. Es claro que usted está en plenas facultades mentales y ha sido víctima de un fraude elaborado. Gracias, Su Señoría. Sus bienes le serán devueltos inmediatamente. Su casa, sus cuentas bancarias, todo. También voy a ordenar una investigación completa de todos los involucrados. ¿Y mi hijo? El juez me miró con compasión. Señora, su hijo enfrentará cargos criminales graves. Está hablando de varios años de prisión. Sentí una mezcla extraña de alivio y dolor. Justicia, pero a costa de perder a mi único hijo para siempre. ¿Hay algo más que quiera decir, señora Fagúndez? Sí, Su Señoría. Quiero saber qué va a pasar con las otras personas como yo, con otros ancianos que no tuvieron la suerte de grabar a sus abusadores. El juez asintió gravemente. Voy a ordenar una investigación de todos los casos similares que hayan pasado por este juzgado en los últimos años. Lo que ha pasado aquí hoy va a cambiar muchas cosas. Cuando salí del juzgado, me sentí libre por primera vez en meses, pero también me sentí profundamente sola. Luciano estaba en la cárcel. Esperanza estaba cooperando con la fiscalía para reducir su sentencia. Elena había huido de la ciudad. Y Ricardo había desaparecido. Regresé a mi casa por primera vez en semanas. Estaba exactamente como la había dejado, pero se sentía diferente. Ya no era el refugio cálido que había sido durante décadas. Era solo una casa vacía llena de recuerdos dolorosos. Me senté en mi sofá favorito y lloré. Lloré por mi hijo perdido, por mi vecina traidora, por el amor que había aparecido y desaparecido tan rápidamente. Pero mientras lloraba, escuché un auto detenerse frente a mi casa. Miré por la ventana y mi corazón se detuvo. Era un Mercedes-Benz rojo convertible. Ricardo salió del auto llevando un ramo de rosas rojas, pero esta vez no venía solo. Venía acompañado de una mujer mayor muy elegante, y detrás de ella, 2 hombres en trajes que claramente eran abogados. Cuando tocó el timbre, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Abrí la puerta lentamente. «Hola, Marta». «Ricardo». «Pensé que te habías ido». «Me fui, pero no por las razones que piensas». Su sonrisa era diferente, más segura, más real. «Marta, quiero presentarte a mi hermana, la licenciada Carmen Domínguez». La mujer elegante se adelantó. «Señora Fagúndez, soy fiscal del Estado. Mi hermano me pidió que investigara su caso desde el primer día». «¿Fiscal del Estado?» «Sí, y tengo que decirle que lo que su familia le hizo a usted es parte de una red criminal mucho más grande. Una red que hemos estado investigando durante meses». Ricardo tomó mi mano suavemente. «Marta, cuando te conocí otra vez, no te mentí sobre mis sentimientos, pero sí te mentí sobre mi situación económica. ¿Qué quieres decir? No estoy quebrado. Nunca estuve quebrado. Fingí estar en problemas financieros para que Luciano bajara la guardia y confesara sus planes». Mi mundo se tambaleó otra vez. ¿Todo fue una trampa? Todo fue una operación encubierta para protegerte y atrapar a los criminales. La fiscal intervino. Su caso, señora Fagúndez, nos va a permitir desmantelar una red de abuso a adultos mayores que ha operado en esta ciudad durante años. Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué me eligieron? Ricardo me miró con ternura. Porque cuando contraté al detective para buscarte, descubrimos que tu hijo ya estaba siendo investigado por otros casos similares. Y porque... vaciló. Porque nunca dejé de amarte. Y cuando supe que estabas en peligro, no pude quedarme sin hacer nada. Entonces todo lo que siento por ti es real.
Todo lo que sientes es real. Todo lo que yo siento es real. Lo único que fue fingido fueron las circunstancias. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. ¿Y ahora qué pasa? Ricardo se arrodilló frente a mí, sacando un anillo de su bolsillo. Ahora, Marta Fagúndez, quiero preguntarte otra vez, sin mentiras, sin engaños, sin circunstancias extraordinarias. ¿Te quieres casar conmigo? Miré el anillo, miré a Ricardo, miré a la fiscal que sonreía, miré mi casa que ya no se sentía vacía. Sí, susurré. Sí, me quiero casar contigo. Pero mientras Ricardo me ponía el anillo en el dedo, una última duda cruzó por mi mente. Ricardo, ¿qué va a pasar con Luciano? 6 meses después, el día de mi boda con Ricardo, recibí una carta que cambiaría todo para siempre. La carta venía de la prisión estatal. Era de Luciano. Mamá, comenzaba con letra temblorosa. Sé que no merezco tu perdón. Sé que no merezco ni siquiera que leas esta carta. Pero hay cosas que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde. Ricardo y yo estábamos en la iglesia, preparándonos para la ceremonia. Yo llevaba un vestido color marfil que él había elegido, sencillo pero elegante. A mis 68 años, me sentía como una novia por primera vez en mi vida. ¿Quieres leer eso ahora?, me preguntó Ricardo con preocupación. ¿Puede esperar hasta después de la ceremonia? No, necesito leerla ahora. Continué leyendo la carta con manos temblorosas. Mamá, durante estos meses en prisión he tenido mucho tiempo para reflexionar. He hablado con psicólogos, he asistido a terapias y finalmente entiendo lo que hice. No solo te robé tu dinero y tu casa, te robé tu dignidad, tu paz, tu derecho a envejecer con amor y respeto. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo que descubrí cuando los fiscales me mostraron todas las evidencias del caso. ¿Qué dice? Ricardo se acercó, leyendo por encima de mi hombro. Ricardo Domínguez no solo fingió estar quebrado para protegerte. Él es quien puso el dinero para pagar mi defensa legal. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Cuando estaba en Innociencias, la cárcel sin dinero para un abogado, apareció un abogado defensor muy caro, diciendo que alguien anónimo había pagado mis honorarios. Pensé que era alguna organización de caridad, pero ayer descubrí que era Ricardo. Miré a Ricardo con asombro. ¿Es cierto eso? Él bajó la mirada, confirmando con su silencio. ¿Por qué? ¿Por qué pagaste la defensa del hombre que trató de matarme? Porque es tu hijo, Marta. Y porque sabía que si él no tenía una defensa apropiada, tú nunca podrías perdonarte a ti misma. Continué leyendo la carta. Mamá, el abogado que Ricardo me consiguió no solo me defendió, me hizo entender que lo que yo llamaba amor duro era en realidad abuso sistemático. Me hizo ver que había estado tratándote como a una empleada en lugar de como a mi madre. También me hizo entender que Esperanza me había estado manipulando durante años, llenándome la cabeza de ideas sobre tu egoísmo, cuando en realidad tú nunca habías sido egoísta ni un solo día de tu vida. La iglesia estaba empezando a llenarse de invitados. Elena había regresado del exilio que se había autoimpuesto, pidiendo perdón públicamente. Algunos vecinos que habían creído las mentiras sobre mi supuesta demencia también habían venido a disculparse. Mamá, quiero que sepas que acepté completamente mi culpa. No busqué reducir mi sentencia culpando a otros. Acepté los 5 años de prisión porque los merezco. Pero también quiero que sepas que estoy usando este tiempo para convertirme en el hombre que tú me enseñaste a ser. ¿Qué significa eso?, le pregunté a Ricardo. ¿Sigue leyendo? He empezado a estudiar trabajo social aquí en la prisión.
quiero ayudar a otros adultos mayores que han sido víctimas de abuso familiar. Quiero dedicar el resto de mi vida a reparar el daño que causé, no solo a ti, sino a todas las personas como tú. También quiero que sepas que Esperanza y yo nos estamos divorciando. Ella aceptó 5 años de libertad condicional a cambio de testificar contra la red criminal más grande. Pero yo le pedí el divorcio porque finalmente entendí que alguien que es capaz de hacer daño a mi madre es capaz de hacer daño a cualquiera. Mi corazón comenzó a ablandarse. Por primera vez en meses, estaba escuchando la voz del niño que había criado, no la del extraño cruel en que se había convertido. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero si algún día, en algunos años, pudieras encontrar en tu corazón la posibilidad de perdonarme, me gustaría tener la oportunidad de conocer al hombre que va a ser tu esposo. No porque quiera algo de ti, no porque espere recuperar tu confianza o tu amor, solo porque quiero pedirle perdón por el daño que te causé y quiero agradecerle por amarte de la manera que yo nunca supe hacerlo. Cerré la carta y me quedé en silencio durante varios minutos. ¿Qué piensas?, me preguntó Ricardo suavemente. Pienso que mi hijo está en prisión el día de mi boda. ¿Te arrepientes de haberse presentado los cargos? No. Él necesitaba entender que sus acciones tienen consecuencias, pero hice una pausa, buscando las palabras correctas. También necesito entender que el perdón no significa permitir el abuso, sino permitir la sanación. ¿Qué quieres hacer? Miré a mi alrededor. La iglesia estaba llena de gente que me amaba, de verdad. Ricardo, que había arriesgado todo para protegerme. Elena, que había pedido perdón y había devuelto el dinero que Luciano le había pagado. Vecinos que se habían disculpado por creer las mentiras. Quiero casarme contigo. Quiero ser feliz. Quiero vivir sin miedo. Me volví hacia él con determinación. Pero también quiero visitar a mi hijo después de nuestra luna de miel. ¿Estás segura? Estoy segura de que no puedo construir una vida nueva sobre el resentimiento. Estoy segura de que el perdón es algo que hago por mí, no por él. La ceremonia fue hermosa, simple, pero llena de amor genuino. Cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer, sentí que finalmente, a los 68 años, estaba comenzando realmente a vivir. En la recepción, Elena se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Marta, nunca voy a poder perdonarme por lo que hice. Elena, el perdón no es algo que tienes que ganarte, es algo que yo decido darte. ¿Por qué? Porque guardar rencor es como tomar veneno, esperando que la otra persona se muera. Y yo quiero vivir, no morir lentamente de amargura. 3 semanas después, Ricardo y yo fuimos a visitar a Luciano en la prisión. Cuando lo vi a través del vidrio de la sala de visitas, mi corazón se partió. Se veía más delgado, más viejo, pero había algo diferente en sus ojos. Una humildad que no había visto en años. «Mamá». Su voz se quebró cuando tomó el teléfono. «No pensé que vendrías. Vine porque eres mi hijo. Vengo porque el amor de una madre no se acaba, aunque se lastime profundamente. ¿Me perdonas?». Lo miré a través del vidrio. A este hombre, que había sido mi bebé, mi niño, mi mayor orgullo y mi mayor dolor. «Te perdono, Luciano. Pero perdonarte no significa que confío en ti. Perdonarte no significa que olvido lo que pasó. Perdonarte significa que decido no permitir que tu traición defina el resto de mi vida. Lo entiendo». ¿De verdad lo entiendes? Estoy aprendiendo. Todos los días estoy aprendiendo a entenderlo mejor. Me volví hacia Ricardo, que había estado en silencio durante toda la conversación. «Ricardo, quiero que sepas que nunca voy a
poder agradecerte suficientemente por haberme salvado la vida. Marta, tú también salvaste la mía. Durante 40 años viví con el vacío de haberte perdido. Ahora sé que nunca te había perdido realmente. Luciano, me dirigí otra vez a mi hijo. Cuando salgas de aquí, si realmente has cambiado, vas a tener que demostrar con hechos, no con palabras. Lo haré, mamá. Voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo. No tienes que pasar el resto de tu vida compensando el pasado. Tienes que pasar el resto de tu vida construyendo un futuro mejor. Cuando salimos de la prisión, Ricardo me tomó de la mano. ¿Cómo te sientes? Me siento libre. ¿Free de qué? Free del miedo, free del resentimiento, free de la necesidad de entender por qué la gente que amas a veces te lastima. Nos subimos al Mercedes rojo convertible y manejamos hacia nuestra nueva casa, la casa que habíamos comprado juntos. Una casa sin recuerdos dolorosos, sin fantasmas del pasado. Marta, me dijo Ricardo mientras manejaba, ¿te arrepientes de algo? Pensé en su pregunta mientras veía pasar el paisaje por la ventana. Me arrepiento de haber permitido que el miedo me controlara durante tantos años. Me arrepiento de haber confundido el sacrificio con el amor. Pero no me arrepiento de haber perdonado. ¿Por qué? Porque el perdón no es un regalo que le das a la persona que te lastimó. Es un regalo que te das a ti misma. Esa noche, en nuestra nueva casa, Ricardo y yo cenamos en el jardín bajo las estrellas. Hablamos de planes para el futuro, de viajes que queríamos hacer, de una vida construida sobre amor verdadero y respeto mutuo. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Le dije mientras tomaba su mano. ¿Qué? Luciano me dijo que solo daba gastos. Y tenía razón, pero no de la manera que él pensaba. ¿A qué te refieres? Di el gasto de la paciencia que no merecía. Di el gasto del perdón que nunca pidió. Di el gasto de una segunda oportunidad que no había ganado. ¿Y no te arrepientes de haber dado esos gastos? Miré las estrellas brillando sobre nuestro jardín. Sentí la mano de Ricardo en la mía. Escuché el silencio pacífico de una vida sin miedo. No, porque algunos gastos son en realidad inversiones. Y yo invertí en la posibilidad de que las personas pueden cambiar, de que el amor puede sanar y de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Te amo, Marta Domínguez, y yo te amo a ti, Ricardo, para siempre. Esa noche, por primera vez en décadas, me quedé dormida sin preocupaciones, sin miedos, sin dolor. Me quedé dormida sabiendo que había elegido el amor sobre el resentimiento, el perdón sobre la venganza y la esperanza sobre la desesperación, y que esa elección me había hecho libre.